Durante años, una comunicadora se hizo conocida por sus reportajes de denuncia. Sus programas estaban cargados de testimonios impactantes, historias dramáticas y acusaciones que rápidamente captaban la atención del público. Uno de los recursos que más utilizaba eran los testigos en silueta, personas que aparecían frente a la cámara con el rostro oculto y la voz distorsionada. Según se decía, era una forma de proteger su identidad. Las declaraciones eran fuertes, directas, y en muchos casos señalaban a profesionales, empresarios o médicos de cometer irregularidades graves. Cada reportaje provocaba indignación pública. Las redes sociales se llenaban de comentarios. La presión aumentaba y poco a poco, algunos de esos casos comenzaron a llegar a manos de las autoridades. Hubo personas que fueron investigadas, otras que fueron detenidas, y algunas incluso terminaron enfrentando procesos judiciales. Sus nombres ya habían sido expuestos en televisión, su reputación estaba bajo cuestionamiento y su vida personal quedó marcada por la sospecha. Pero cuando algunos de esos casos llegaron finalmente a los tribunales, ocurrió algo que comenzó a levantar dudas. Los testigos que habían aparecido en silueta en televisión no se presentaron ante la justicia. En otros casos, simplemente no aparecieron pruebas suficientes para sostener las acusaciones que se habían difundido públicamente. El proceso judicial siguió su curso, pero en ciertos expedientes, las acusaciones no lograron comprobarse. Y mientras eso ocurría, empezó a surgir otra pregunta en la mente de muchos observadores. Algunas personas comenzaron a notar algo inquietante. Ciertos testigos en silueta parecían repetirse en diferentes reportajes, señalando a personas distintas en casos completamente diferentes. La duda empezó a crecer. Si esos testimonios fueron la base de denuncias tan graves, ¿quién verificó realmente quiénes eran esos testigos? ¿Quién confirmó que sus declaraciones eran verdaderas? Y si alguna de esas acusaciones resultara haber sido exagerada, manipulada o incluso falsa, entonces el daño ya estaba hecho. La reputación de las personas señaladas había sido golpeada ante la opinión pública. Por eso, hoy surge una nueva interrogante. No se trata de atacar la libertad de prensa ni de impedir que los periodistas investiguen. La denuncia responsable es parte esencial de una sociedad democrática. Pero cuando existen dudas razonables sobre testigos anónimos repetidos, acusaciones no comprobadas y procesos judiciales que no se sostienen, entonces también aparece otra responsabilidad. La responsabilidad de investigar. Por esa razón, algunos consideran que el Ministerio Público debería revisar cuidadosamente los casos en los que se utilizaron esos testimonios en silueta y otras denuncias similares. Determinar si todo se hizo dentro de la verdad o si hubo irregularidades. Porque si se demostrara que alguien utilizó los medios de comunicación para difundir acusaciones sin fundamento, manipular testimonios o provocar procesos injustos, entonces también correspondería establecer responsabilidades. La comunicadora continúa trabajando y su nombre sigue siendo conocido por sus reportajes. Pero ahora una nueva pregunta queda en el aire. Una pregunta que ya no apunta a los acusados de antes, sino a quien presentó aquellas denuncias. Y esa pregunta es simple. ¿Debería ahora el Ministerio Público investigar a esa comunicadora por el uso de testigos en silueta y otros casos que dejaron más dudas que pruebas? La respuesta, por ahora, sigue abierta. Y el próximo capítulo de esta historia dependerá de si las autoridades deciden mirar hacia ese lado o no.